Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 17 de febrero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos en el devocional número 48. Con una nueva enseñanza, un nuevo capítulo del Apocalipsis, ahora capítulo 5, versículos 1 al 14, o sea, todo el capítulo, con esta enseñanza, Jesucristo, Dios de la historia. Déjenme decirles que desde mi punto de vista, este es el meollo del Apocalipsis. Este es el capítulo central del Apocalipsis. No me refiero en el lugar que ocupa en el sentido del contenido de versículos y palabras, sino el centro de la idea fundamental del Apocalipsis. Así es que les pido, les aconsejo, les recomiendo, les llamo, les convoco para que estudiemos juntos este pasaje que es el mensaje más importante de este libro. Es la razón, me parece, por la que Dios inspira a Juan con este mensaje para los cristianos perseguidos. No perdamos de vista eso. Los cristianos que reciben estas cartas y esta carta en general son cristianos perseguidos, cristianos sufrientes. Y quisiera que estudiáramos entre ustedes y yo esto. Y va a ser complicado dar la enseñanza usando solamente algunos versículos, porque otra vez, como he compartido antes, el Apocalipsis tiene una intención impresionista o quiere darnos una impresión del cuadro completo. Por eso recomiendo que todos ustedes que están oyendo estos devocionales o están viéndolos en internet, les quiero pedir que lean todo el capítulo 5 del Apocalipsis y luego juntos estudiaremos algunos de los versículos del capítulo 5, pero sería bueno que usted leyera todo el capítulo, ¿de acuerdo? Yo no podría hacerlo ahora, cada devocional, porque tomaría mucho tiempo y estos devocionales, una de las intenciones es que sean breves, alrededor de 10 minutos. Déjeme introduzco entonces de la siguiente manera. Las gitanas, ¿qué ofrecen? Me refiero a las que leen la mano. ¿Qué ofrecen? Leernos el futuro, adivinarnos el futuro. Y todas esas personas que nos dan efímeras promesas respecto al conocimiento del destino, las que leen el café turco, las que leen la baba del caracol, las que leen las cartas, el tarot, lo que sea, jamás ofrecerían adivinarnos el día de ayer, aun cuando les pagáramos el doble, porque de ninguna manera tiene el conocimiento real del tiempo. Y me refiero, no nos sabrían el día de ayer que usted y yo conocemos. A ver, dígame, ¿qué hice ayer? A ver, dígame, ¿cuál fue mi situación ayer? Nadie nos adivinaría eso, porque como usted y yo ya sabemos lo que sucedió, quedarán en vergüenza sus artimañas. Sin embargo, el ser humano es presa fácil del engaño cuando se trata de conocer el llamado destino. Nos encanta eso, nos fascina eso. Este es el problema de muchos cuando se acercan al Apocalipsis. Tienen la intención predeterminada de descubrir un mapa del futuro. Alguien les dijo que el Apocalipsis es un mapa del futuro. Aquí entre nos, yo no creo que sea cierto esa declaración. Pero algunos van al Apocalipsis con la misma actitud que alguien va a la gitana que le lea la mano, o al café turco a que le lean los restos del café, o a la experta en el tarot para que le lea las cartas. Y eso es un error, es un garrafal error. Para no caer en el error de forzar la escritura y hacer parecer que nos dice lo que nosotros buscamos, debemos recordar la situación que vivían aquellos a quienes fue escrito. Eran cristianos perseguidos y atribulados, eran cristianos cuya fe les acercaba a la muerte, es decir, convertirse era firmar su sentencia de muerte. Eran vidas que se preguntaban, ¿dónde está Dios cuando pasa esto que nos persiguen? ¿Cuándo hará Dios algo? Los emperadores romanos y particularmente Vespasiano se oponían al cristianismo y los perseguían con un odio mortal y no era difícil creer que el imperio romano controlaba la historia. Como ya vimos en capítulos pasados, Juan es invitado a traspasar de lo humano a lo eterno y desde una perspectiva más alta puede enterarse de un cuadro completo de la historia que ahora nos comparte. La escena tiene nuevos elementos, pero es el mismo escenario. Veamos parte por parte y después entendamos las enseñanzas eternas que nos comparte. Versículo 1 dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí se nos muestra a Dios con autoridad y control sobre el mundo. El libro, rollo, papiro, como veremos en otros capítulos más adelante, representa el destino de la humanidad, el futuro de la historia. Que estuviese escrito por ambos lados este libro, lo cual era común en aquella época para ahorrar el material que se usaba, que era costoso, representaba la importancia que reviste su mensaje y la extensión del mismo, era amplio, era extenso,
los 7 sellos le dan carácter de testamento y de un gran secreto. Es como un testamento que se abre solamente cuando quien lo hizo fallece y entonces se revela el conocimiento de ese testamento a los herederos. Esa es la idea aquí de este libro escrito por dentro fuera, que debió ser un rollo, no era un códice, como los libros que usamos ustedes y yo ahora, le llamamos libros, pues tienen formato de códice. Los libros de aquella época eran rollos. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Déjenme le explico este segundo versículo. Los ángeles tienen una misión: decir lo que Dios dice. Y aquí vemos a un ángel haciendo eso. Este era un ángel fuerte, uno especial. Por medio de él, Dios mismo nos declara una necesidad. Alguien que sea capaz de controlar la historia. Recuérdense, ese libro representa la historia de la humanidad. Entonces, abrir el libro significa el que tiene el control de la historia, el que dirige la historia. Alguien capaz de tomar el mando del tiempo y de un destino final a la humanidad. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Esto nos enseña una cosa: el hombre está descalificado para controlar su propia historia, su propia vida. Ni los que están en el cielo, ni los que están en la tierra, ni los que están debajo de la tierra. Los muertos o alguien más, ninguno puede controlar la historia, ni la suya propia. Usted y yo no somos capaces de controlar nuestra propia vida. Nos creemos mucho y decimos que yo me labré mi propio destino, como dice el poeta, ¿no? Yo soy el arquitecto de mi propio destino, pero no es cierto del todo, porque las personas que están a nuestro alrededor influyen en nuestra vida. Los sucesos sociales, económicos que hay a nuestro alrededor, no nos lo labramos nosotros. Todas las personas que murieron con la bomba de Hiroshima, ¿se labraron ese destino? No se labraron ese destino. Los judíos que fueron asesinados en el tiempo de los nazis, ¿se labraron ese destino? No, ellos no decidieron ser eso. Ninguno de ellos decidió ir a la cámara de gases. Así es que tengamos cuidado con esas expresiones que a veces decimos sin un análisis correcto de la historia real, de lo que pasa en el mundo. ¿Quién puede controlar la historia? Ahí hay un libro que representa la historia de la humanidad, es proclamado. ¿Quién puede abrirlo? ¿Quién puede controlar la historia? ¿Quién puede dirigir la historia? Y resulta que no se encuentra nadie digno de hacerlo. ¿Pueden dar la orden al destino de la humanidad a alguien? No, nadie puede hacerlo. Muy bien, hasta aquí los versículos que leeremos, y déjeme decir una primera enseñanza entonces de esto que le digo, es el capítulo más importante del Apocalipsis. La humanidad necesita un valor eterno que le dé propósito y le dirija. Esta es la enseñanza de hoy. La humanidad necesita un valor eterno que le dé propósito y le dirija. Todos los seres humanos juntos y cada uno hemos demostrado nuestra incompetencia para dirigir nuestro destino. No somos nada sin una verdad superior que nos dé sentido y razón. Alguien que dirija la historia mundial y le dé a cada uno un destino, un propósito. Esta es una urgente necesidad de la humanidad. Por eso lloraba Juan y por eso sigue llorando la humanidad sin Dios. He aquí la causa de toda desilusión y desesperanza. Cuando aquel libro del destino o de la historia fue puesto en el centro de la escena y se convocó a alguien digno de tomarlo, no hubo respuesta inmediata. Debemos decir que allí estaba el Señor. Voy a decirles que versículos más adelante descubriremos que el Señor es quien puede abrir ese libro, es decir, puede controlar la historia. Pero en este momento, hasta donde vamos leyendo, no hay nadie. Y el Señor, aunque está ahí, Él no responde. Él todavía no se ubica como el que puede abrir esto. La intención es ayudarnos a entender la incompetencia que tenemos los seres humanos, la necesidad que tenemos. Y podemos decir que no fue capaz de responder a la pregunta: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es capaz de abrir este libro? Es decir, de controlar la historia de la humanidad. No fue capaz de responder Abraham, el padre de la fe, ni Moisés, el gran libertador, ni David, el gran rey, ni Pedro, el intrépido. Tampoco dijo nada Nabucodonosor, alguien que conquistó el mundo conocido en su época, ni Alejandro el Grande, que lloró a los 30 años porque no tenía nada más que conquistar. Y déjeme seguir con algunos líderes mundiales, ni Carlos V, ni el presidente de los Estados Unidos, ninguno, de cualquiera de los 10 y pico, no sé cuántos llevan. Dan ganas de reír cada vez que un líder político o religioso nos ofrece un destino mejor el día de hoy. ¿Cómo podría dárnoslo si solo Cristo lo puede hacer?
Los cristianos que recibieron Apocalipsis, al igual que nosotros, en ocasiones creemos que la historia camina sin rumbo, como se dice en el lenguaje marítimo, al garete, sin ancla, sin velas, sin remos, ¿no? Es como dice una canción de un cantante mexicano, sí, sin ancla, timón ni remo. Así sentimos a veces que va la humanidad sin rumbo. Y aunque hemos avanzado en descubrimientos científicos y tecnológicos, tenemos que reconocer que la humanidad está en problemas. Ahora mismo las epidemias y las crisis políticas que hay en el mundo nos hace entender que no hemos sabido dirigir la historia, pero la humanidad entonces, esta es la enseñanza de hoy, necesita un valor eterno que le dé propósito y le dirija. Insisto, los cristianos que recibieron el Apocalipsis, igual que nosotros, en ocasiones creemos que la historia camina sin rumbo o que la dirigen los malos. Hay por ahí teorías, ¿no? Teorías catastrofistas y demás. Algunas personas hablan mucho de los Illuminatis o las personas que gobiernan el mundo, que hay unas familias, un grupo de familias, algunos dicen que 13, algunos dicen que 7 familias que dirigen el mundo, que causan las epidemias y que causan las guerras cuando quieren lograr algo y que hacen experimentos con vidas de otras personas para no envejecer y para mantenerse sanos, y se ubica a reyes y no sé qué tanto. Mire, si eso fuera cierto, si eso es cierto, que no me preocupa que sea sí o que sea no cierto, pero nadie dirige, ningún ser humano dirige la historia. Y la prueba de ello es el camino que llevamos, la humanidad. Ciertamente a la humanidad le hace falta una verdad fundamental, un valor eterno y un propósito. Pero a su iglesia no le hace falta eso ya. Ya lo tenemos en Cristo. Usted y yo ya tenemos ese valor eterno que da propósito a nuestra vida pese a lo que esté pasando en el mundo. Recientemente, algunos de ustedes que son de la Iglesia Bautista saben esto, y los que se conectan con nosotros a algunos de los cultos, recientemente el Señor nos hablaba en varios de los cultos con esta idea hermosa. Hay una pregunta fundamental en la vida. ¿Hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Si la respuesta es no, entonces sí estamos perdidos. Entonces sí, estamos perdidos y somos los más dignos de conmiseración, desdichados en el mundo. Pero si la respuesta es sí, si hay alguien que nos escucha cuando oramos, entonces, y decíamos nosotros en la iglesia, entonces ya tenemos el valor eterno que da propósito y que nos dirige en la vida. Esta primera parte de este capítulo, que insisto es el más importante, nos plantea esta necesidad, esta es la problemática que plantea estos primeros 3 versículos de Apocalipsis capítulo 5. La humanidad necesita un valor eterno que le dé propósito y le dirija. Por favor, sígame mañana, porque le aseguro que vamos a aprender cosas muy importantes. Pero por lo pronto, que sí sea una enseñanza positiva, aunque la humanidad necesita un valor eterno que le dé propósito y no lo tiene, la mayoría de la gente no lo tiene, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, los que creemos en Él, sí lo tenemos. Así es que vivamos en pos de ese propósito en Cristo. Pase lo que pase alrededor, epidemias, guerras, huracanes, terremotos, independientemente de lo que pase, recordemos, si hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos por la noche confesando lo que hicimos en el día, pidiendo perdón, cuando oramos por la mañana preparándonos y pidiéndole a Dios que nos dirija, si hay alguien que nos escucha y nos da propósito para seguir. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.